La presencia de mi esposo muerto. Después de la muerte de Eduardo, mi esposo, la casa se convirtió en un mausoleo de recuerdos dolorosos. Los días eran un vacío insoportable y las noches parecían alargarse en una inquietante calma. Al principio pensé que era el dolor quien me hacía sentir su presencia, que los susurros y las sombras que aparecían eran mi imaginación, un refugio del duelo. Sin embargo, con el tiempo, aquellas señales se volvieron más intensas, y empezaron a suceder cosas que escapaban a cualquier explicación racional. Todo comenzó con pequeños ruidos en la madrugada, cuando la casa estaba en silencio absoluto. A veces escuchaba el crujir del suelo en el pasillo o el leve sonido de las puertas al cerrarse. Una noche, en un impulso, decidí seguir los ruidos. Al salir de la habitación, el aire se volvió helado, como si una presencia invisible hubiera tomado la casa. Caminé hacia el salón y en la penumbra vi algo que me dejó paralizada. En la silla donde Eduardo solía sentarse, distinguí la silueta borrosa de un hombre. «Eduardo, ¿eres tú?», susurré con la voz temblorosa. La figura no respondió, pero la temperatura bajó aún más, y un olor rancio llenó el ambiente. Cerré los ojos tratando de convencerme de que todo era un sueño, pero cuando los abrí, la silueta se había desvanecido. Volví a mi habitación, temblando de pies a cabeza, sin atreverme a dormir. A partir de esa noche su presencia se volvió constante. Lo veía reflejado en las ventanas, escuchaba sus susurros en el viento, y sentía su frío tacto en mis hombros. Pero pronto me di cuenta de que aquello que me acompañaba no era realmente mi esposo, o al menos no la versión de él que yo conocía. Su presencia se tornó oscura y opresiva, como si estuviera atrapado en un tormento perpetuo y quisiera arrastrarme con él. Un día encontré un diario antiguo en nuestro armario, escondido en un cajón que nunca había visto antes. Al abrirlo descubrí algo que me heló la sangre. Eduardo había estado obsesionado con rituales para comunicarse con los muertos. Sus escritos describían noches en las que intentó contactar con espíritus y abrir puertas entre ambos mundos. Sus palabras parecían cargadas de un temor oscuro, como si hubiera descubierto algo que no debía. Esa noche, al leer los últimos fragmentos del diario, escuché claramente su voz detrás de mí. «Nunca debiste haber leído eso, amor». Su tono era bajo y cargado de resentimiento. Volteé y allí estaba él, o lo que quedaba de él. Su rostro pálido y desfigurado, sus ojos hundidos y vacíos, y su sonrisa torcida me miraban con una mezcla de tristeza y furia. Intenté correr, pero algo me impedía moverme. Sus manos frías se posaron en mis hombros, y sentí un peso insoportable que me oprimía el pecho. «Me trajiste de vuelta, y ahora jamás me iré». En ese instante entendí que su regreso no había sido por amor ni por protección, sino por venganza, por un pacto roto entre él y el otro mundo. Finalmente, cuando supe que no había escape, dejé que sus brazos me envolvieran, hundiéndome en una oscuridad eterna. A la mañana siguiente encontraron mi cuerpo sentado en la silla de Eduardo, con una sonrisa sin vida en mi rostro, y los rastros de una fría despedida que había sellado nuestro destino.